Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como saben, nos sumergimos en un tema que ha generado ríos de tinta, mareas de comentarios y por supuesto muchísima polémica. Aquí en este rincón de la web nos apasiona el chismecito, las noticias jugosas del mundo del espectáculo y por encima de todo, las telenovelas turcas. Y hoy, agárrense de donde puedan porque vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, la supuesta rivalidad entre dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Prepárense porque este análisis va a ser profundo. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados con este fascinante universo, permítanme darles un breve contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco, fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, que para el público hispanohablante conocimos como Pájaro Soñador. La serie, un torbellino de romance, comedia y drama, conquistó corazones en todo el mundo, convirtiendo a sus protagonistas en ídolos de masas. La química entre Demet y Can en pantalla era simplemente innegable. Era algo que trascendía. Parecían imantados, como si la fuerza de su conexión fuera capaz de romper barreras. Las miradas cómplices, las sonrisas esbozadas, los roces, todo ello alimentaba la fantasía del público. Y claro, como suele suceder, la audiencia soñaba, fantaseaba y deseaba fervientemente que esa magia, esa chispa, se extendiera más allá de la ficción. Imagínense. Una pareja de ensueño, un amor de telenovela hecho realidad. Pero como una ley no escrita en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más compleja, mucho más enrevesada y, en ocasiones, bastante diferente a la fantasía que se proyecta en la pantalla. Y aquí es donde la historia de Demet y Can se vuelve realmente interesante, y un poco turbia. Asterisco los primeros indicios, semillas de duda y rumores crecientes asterisco. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con pequeños susurros, con rumores que se filtraban entre bambalinas, con declaraciones que en su aparente inocencia sembraban la duda. Era como si desde un principio existiera una especie de tensión, un ambiente que no terminaba de encajar con la imagen idílica que se mostraba al público. Se hablaba de diferencias, de roces, de desacuerdos entre Demet y Can fuera del set de grabación. Inicialmente eran simples rumores, especulaciones sin fundamento, pero la chispa ya estaba encendida. La prensa turca, siempre atenta, siempre al acecho, no tardó en percibir el potencial de este conflicto, y como buenos pirómanos, comenzaron a avivar el fuego. Las publicaciones se multiplicaron. Artículos en revistas del corazón, análisis en programas de televisión, entrevistas con expertos en farándula, todo con un único objetivo: mantener viva la llama de la controversia. Se analizaban las declaraciones de ambos actores con lupa, se interpretaban gestos, se diseccionaban miradas. La máquina de generar rumores estaba en pleno funcionamiento, y el público, ávido de noticias, se mantenía a la expectativa. ¿Qué pasaba realmente entre Demet y Can? ¿Eran amigos en la vida real, como lo eran sus personajes en la serie? ¿O existía una animadversión encubierta? ¿Había algo más que una simple relación laboral? La situación, lejos de calmarse, se complicó aún más cuando Erkenci llegó a su fin. Can Yaman, en un movimiento audaz, decidió probar suerte en Italia, un mercado que en ese momento prometía grandes oportunidades para los actores turcos. Y como era de esperarse, la prensa italiana, siempre atenta a los acontecimientos de la farándula internacional, se unió a la fiesta. Entrevistas exclusivas, sesiones de fotos espectaculares, portadas de revistas. Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en un ídolo en Italia. Y por supuesto el tema de la supuesta rivalidad con Demet Özdemir resurgió con fuerza. El asalto mediático, Italia se suma al drama ***. Los medios italianos, con su característico estilo sensacionalista, se lanzaron a la caza de cualquier detalle que pudiera alimentar la controversia. Entrevistas donde se le preguntaba a Can sobre su relación con Demet, análisis de sus interacciones en redes sociales, artículos especulando sobre los motivos de su distanciamiento. La pregunta que todos se hacían, tanto en Turquía como en Italia, era: ¿qué pasa realmente entre Demet y Can? ¿Son amigos que por alguna razón han decidido mantener las distancias? ¿Son simplemente colegas que no se soportan? ¿O hay algo más profundo, algo oculto, que explica esta supuesta rivalidad?
En este punto, la especulación se desató por completo. Los fanáticos, divididos entre quienes defendían la amistad entre los actores y quienes creían en la existencia de un conflicto, comenzaron a analizar cada gesto, cada cada publicación en redes sociales. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un campo de batalla, donde los defensores de Demet y Can intercambiaban argumentos y defendían sus posturas con vehemencia. Y aquí es donde nosotros, como buenos detectives del mundo del espectáculo, entramos en acción. Porque el tema de hoy es precisamente ese, la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Es real? ¿Es inventada? ¿Hay algo más detrás de todo este drama que lo que vemos en la superficie? Vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio. Análisis profundo, desentrañando las claves ***. Primero, para poder emitir un juicio fundamentado, es fundamental analizar las declaraciones que ambos actores han hecho a lo largo del tiempo. Porque, como ya hemos mencionado, las palabras, en el mundo de la farándula, pueden ser mucho más reveladoras de lo que aparentan. Las palabras de Demet, cautela y profesionalismo ***. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona discreta, profesional y muy cuidadosa con su imagen pública. En sus entrevistas siempre ha mantenido un tono cordial, respetuoso y sobre todo, profesional al hablar de Can Yaman. Ha hablado de su trabajo en común, de la experiencia de rodar Erkencikus, de la conexión que tenían en pantalla, pero nunca, jamás, ha demostrado esa cercanía, esa amistad que cabría esperar de dos personas que compartieron un proyecto tan exitoso y que en teoría, vivieron una experiencia tan intensa. Sus declaraciones han sido, en su mayoría, neutras. Ha evitado cualquier comentario que pudiera interpretarse como negativo, cualquier declaración que pudiera alimentar la controversia. Ha hablado de la importancia del trabajo en equipo, del profesionalismo, del respeto, pero en general, ha mantenido una postura distante, como si prefiriera no entrar en detalles personales. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado las especulaciones. ¿Por qué tanta cautela? ¿Por qué tanta distancia? ¿Qué es lo que Demet no quiere revelar? ¿Qué secretos esconde? Las declaraciones de Can, entre la cautela y la franqueza ***. Can Yaman, por su parte, también ha sido cauteloso en sus declaraciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha sido más directo, más explícito. Ha hablado de la intensidad de la serie, de la presión mediática, de las exigencias del trabajo, y ha dejado entrever cierta distancia con Demet. En una entrevista, por ejemplo, llegó a decir algo así como: trabajamos juntos, nos esforzamos juntos, pero nuestras vidas son diferentes y en el fondo, no somos amigos. ¡Boom! Una frase que sin duda encendió las alarmas de todos los fanáticos y que alimentó la idea de una supuesta rivalidad. ¿Por qué no eran amigos? ¿Qué había pasado entre ellos? En otras ocasiones, Can ha hablado sobre la dificultad de lidiar con la fama, con la constante exposición mediática, con las expectativas del público. Ha admitido que la presión puede ser muy fuerte, que puede afectar las relaciones personales, que puede generar conflictos. ¿Estaba Can, de alguna manera, justificando su distancia con Demet? ¿Estaba insinuando que la fama y el éxito habían afectado su relación? El laberinto de las teorías, ¿qué pudo haber pasado? ¿Pero por qué esta supuesta rivalidad? ¿Qué pudo haber pasado entre Demet y Can para que su relación, que en un principio parecía tan prometedora, terminara en este supuesto distanciamiento? Aquí es donde las especulaciones y las teorías entran en juego, y donde la imaginación de los fanáticos y de los medios de comunicación se desata. Teoría 1. La presión de la fama y el éxito ***. Una de las teorías más recurrentes es que la fama y el éxito de Erkencikus afectaron la relación entre ambos actores. Imaginen la presión, la atención constante de los medios, la invasión de la privacidad, las expectativas del público, que soñaba con verlos juntos en la vida real, todo eso puede ser muy agobiante. La fama, en ocasiones, puede ser un arma de doble filo. Puede catapultarte a la cima, pero también puede destruir tus relaciones personales, puede generar conflictos, puede generar envidias. Es posible que debido a la presión, a la exposición mediática, a las exigencias del trabajo, Demet y Can simplemente se distanciaran. Quizás no supieron lidiar con la fama, quizás no estaban preparados para la atención que generó la serie, quizás sus personalidades chocaron frente a la adversidad.
Asterisco asterisco teoría 2, el romance incompleto, amor de telenovela asterisco asterisco. Otra teoría un poco más picante es que hubo un romance en el set que no prosperó. Ya saben, el clásico amor de telenovela. Y como suele ocurrir, el desamor puede dejar heridas muy profundas. Esta teoría, por supuesto, nunca ha sido confirmada, pero muchos fanáticos la consideran la explicación más plausible. La química entre Demet y Can era innegable. Era palpable, evidente, notoria. ¿Es posible que esa química fuera más allá de la pantalla? ¿Es posible que entre rodaje y rodaje, entre escena y escena, surgiera el amor? Y si fue así, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Fue un romance fugaz, un flechazo que no logró consolidarse? ¿O fue una relación más duradera que por alguna razón terminó en desencanto? Si esta teoría fuera cierta, explicaría muchas cosas. Explicaría la cautela de Demet, la distancia de Can, la falta de cercanía entre ambos. Explicaría, de alguna manera, el misterio que rodea su relación. Asterisco asterisco teoría 3, las diferencias de personalidad, choque de estrellas asterisco asterisco. También se ha hablado de diferencias de personalidad. Demet, conocida por su profesionalismo y su discreción, podría haber chocado con el carácter más extrovertido y mediático de Can. Quizás no coincidían en sus formas de afrontar la fama, la exposición mediática, las exigencias del trabajo. Es posible que Demet, acostumbrada a mantener un perfil bajo, a proteger su vida privada, se sintiera incómoda con la constante exposición de Can, con su forma de relacionarse con los medios, con su necesidad de estar siempre en el centro de la atención. Por otro lado, Can, con su personalidad más extrovertida, podría haber considerado a Demet demasiado reservada, demasiado distante. Quizás no entendió su necesidad de proteger su privacidad, quizás interpretó su cautela como indiferencia o desinterés. Asterisco asterisco teoría 4, la manipulación mediática, el juego de la prensa asterisco asterisco. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un invento de la prensa. Un recurso para generar más noticias, más audiencia, ya saben cómo funciona el mundo del espectáculo. Quizás simplemente Demet y Can son colegas que, tras terminar un proyecto, decidieron seguir caminos separados. Y la prensa, siempre ávida de drama, transformó esa distancia natural en una supuesta rivalidad. Es posible que los medios, al percibir la química entre Demet y Can, al notar el interés del público en su relación, decidieran explotar la situación para generar más noticias, para vender más revistas, para aumentar la audiencia de sus programas. Quizás simplemente exageraron la situación, crearon un drama donde no lo había. Asterisco asterisco la frase mágica, realidad o mito, asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de la famosa frase de Demet Özdemir, no somos amigos de Can Yaman, somos rivales? Esa es la frase que lo desencadenó todo. Bueno, la verdad es que nunca la dijo exactamente así. Fue una frase supuestamente sacada de contexto, pero el rumor ya estaba instalado en el imaginario colectivo. Y la gente, claro, se aferró a esa idea de rivalidad, de conflicto, es mucho más jugoso. Esta frase, supuestamente pronunciada en una entrevista, se convirtió en el epicentro de la controversia. La frase, que según algunos fue sacada de contexto, alimentó la idea de una rivalidad entre Demet y Can. La gente, ávida de drama, se aferró a esta idea y comenzó a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales para encontrar evidencia de esta supuesta enemistad. Sin embargo, la realidad es que en el mundo de la farándula, las frases pueden ser manipuladas, tergiversadas o simplemente sacadas de contexto para generar controversia. Es posible que Demet en realidad nunca dijera esas palabras, o que su significado fuera completamente diferente al que se le atribuyó. Asterisco asterisco conclusiones, un misterio sin resolver asterisco asterisco. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, ¿qué podemos concluir? Pues que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, y probablemente seguirá siendo, un misterio. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre ellos, ni cómo es su relación en la actualidad. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que la química que vimos en Erkentzicus fue innegable. Y eso, amigos, es lo que importa. Es un poco como esas parejas en la vida real que, aunque ya no estén juntas, nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron soñar, nos emocionaron, nos hicieron creer en el amor. Y al final, eso es lo que cuenta. La magia del cine y la televisión.
La relación entre Demet y Khan es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Es un enigma que quizás nunca logremos resolver por completo. Pero al final, lo importante es que nos regalaron momentos mágicos en Erkencicus, que nos hicieron soñar, que nos emocionaron y que nos recordaron la belleza del amor y la amistad. Asterisco asterisco más allá de la rivalidad, el legado de Pájaro Soñador, asterisco asterisco. Más allá de las especulaciones sobre la supuesta rivalidad, es importante recordar el impacto positivo que Erkencicus tuvo en la audiencia. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y sus hermosos escenarios, logró conectar con personas de diferentes culturas y nacionalidades. La serie transmitió valores importantes como el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir los sueños. El éxito de Erkencicus también impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y su dedicación al mundo de la actuación. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión, ¿qué opinan ustedes? Asterisco asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existió una rivalidad entre Demet y Can? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O piensan que todo fue una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus anécdotas. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Qué creen que motivó su supuesto distanciamiento? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Los invito a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Sus ideas, sus teorías, sus análisis son importantes para enriquecer este debate. No duden en expresarse. Asterisco asterisco agradecimiento y despedida asterisco asterisco. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchísimos temas interesantes preparados para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao.